¿Star Wars es mitológico? Hola, soy Miguel, soy el conocedor desconocido y aquí hablamos de cómics y de cosas relacionadas con él. Como no deseo repetir y como tampoco tengo la intención de mencionar calificativos acerca de lo grande, fastuosa, enorme que es la franquicia de Star Wars, me remitiré solamente a decir que es una franquicia que me importa mucho, me marcó mucho en la infancia y determinó en muchos sentidos una serie de elementos representativos de lo que se puede ver en el cine. Aparte de eso, creo que sería ya particularizar en una cantidad de cosas acerca de qué representa. Para hablar de mitología, en lo que tiene que ver con Star Wars, tendríamos que hablar primero de Joseph Campbell. Pero, ¿quién es Joseph Campbell? O más bien, ¿quién fue? Joseph Campbell, escritor y folclorista norteamericano. Hago la salvedad, no me refiero con folclorista al hecho de que hacía, música tradicional norteamericana. Folclorista hace referencia a una persona que se dedica a estudiar las condiciones del folclore o folclore popular de una determinada región o de un determinado país. En este caso, Campbell se especializó mucho en los momentos comunes que tienen la mitología griega, la mitología celta y la mitología vikinga. Una de sus más grandes obras fue El héroe de las mil caras. ¿De qué trataba esta historia del héroe de las mil caras? Básicamente era un abordaje que Campbell hacía acerca de qué tan parecidas son las historias mitológicas con respecto a los procesos que debe enfrentar un héroe para cumplir con su cometido. Muchas veces esta mirada venía con una serie de clasificación de elementos que Campbell enumera en el libro El héroe de las mil caras. ¿Pero qué es Star Wars? Sí, un conjunto de más de 9 películas. Obvio que sí. ¿De qué se vale? ¿Cuál es el condimento latente que hace que Star Wars funcione? La mitología, y aquí vamos a ir desglosando una serie de puntos que van a parecer muy obvios para algunos, pero que en realidad van a tener una explicación más clara para otros tantos. ¿Crees que Star Wars es ciencia ficción? ¿Te emocionan los láseres? ¿Te gustan los sables de luz? ¿Te encantan las explosiones, las batallas? Pues si dijiste que Star Wars es ciencia ficción, déjame decirte que te equivocaste, no lo es. Star Wars corresponde a un género que se llama ópera espacial, que enmarca los límites entre la fantasía y la ciencia ficción. Ahora, ópera espacial. Entonces se espera que la gente cante en una película de Star Wars. El término ópera espacial se le acuña al escritor Wilson Tucker. En 1941 acuñó el término refiriéndose a una serie de seriales radiales que se emitían en la década de los 40. Empezó a llamarlos ópera espacial o soap opera, que eran algo así como ópera de jabón. Bueno, si ópera espacial les parece raro, ópera de jabón les parecerá mucho más raro. ¿Por qué ópera de jabón? Básicamente porque los productores publicitarios que hacían que estos programas llegaran a ver la luz eran dueños de franquicias de jabones que patrocinaban estas novelizaciones radiales. Mas sin embargo, aunque pudiera parecer que no lo es, Wilson Tucker era un gran escritor de ciencia ficción, aunque él mismo nunca se llegó a clasificar de esa manera.
escribió varias novelas importantes dentro del género, hizo algo que ningún escritor de ciencia ficción había hecho antes que él: darles nombres con apellidos reales a los personajes de sus historias. Esto que en esencia nos parece tan normal el día de hoy, fue un gran hito en su época, debido a que los personajes de las historias de ficción tenían nombres muy coloridos. El hecho es que a este elemento que Tucker introdujo dentro de las narraciones de ciencia ficción y fantasía se le llama tuckerización. La tuckerización es esa característica de matiz realista con respecto al nombre de un carácter en una historia. Un nombre y un apellido que puedan sonar tan comunes y tan reales que suenen familiares ante el lector. Lucas había tomado como referente la obra de Campbell y había dicho en muchas entrevistas que pretendía hacer una obra atemporal con elementos mitológicos para que fuera reconocible sin importar el momento en que una generación llegara a conocer su obra cinematográfica. En esa medida empieza todo este proceso de la creación de la historia y todos estos pormenores que ya ustedes han conocido tanto por redes sociales, por internet o por diferentes medios digitales. Si bien es cierto que Star Wars es una mixtura enmarcada en un ambiente espacial, también es cierto que se nutre de 4 elementos fundamentales que desarrollan la atmósfera y el contexto. Películas de vaqueros, películas de samuráis de Akira Kurosawa, que era un director favorito de Lucas. Toda esta concepción de Tolkien en su obra El Señor de los Anillos, que narra todo un ambiente fantástico con la interacción de varias especies, además de los humanos, con una serie de elementos políticos y mágicos que representan el grueso de la historia. Y Flash Gordon. Si de pronto no recuerdan quién es Flash Gordon, era un personaje de los cómics que fue de los primeros en formar parte de este concepto de la ópera espacial. Lo que quería hacer Lucas inicialmente era crear una versión libre de Flash Gordon, pero lamentablemente nunca pudo comprar los derechos del personaje al sindicato de cómics que manejaba esa franquicia. En las películas de Kurosawa, Lucas logra identificar elementos como el samurái, que traduce su código de honor a Star Wars como los Jedi. El Señor de los Anillos, vemos todo este intrincado mundo de la nobleza, de las intrigas y de las diferentes interacciones interespecies como consecuencia del poder y la corrupción que representan estos anillos. En el caso del western, podíamos encontrar los cimientos de lo que después generaría todo este nuevo concepto que ha llevado a la pantalla a personajes como el Mandaloriano y a Cad Bane, que tienen una visualización e iconografía completamente vaquera. Incluso lo podemos notar hasta en la banda sonora de la serie de Mandalorian. De las películas de Akira Kurosawa, podíamos encontrar también elementos tan recurrentes con respecto al código de honor samurái, la forma de pelea y la mirada oriental a todo lo que representa ser un caballero Jedi. Y por último, del concepto de ópera espacial de Flash Gordon, podíamos ver en los seriales cinematográficos algo de lo que Lucas se apropiaría para la iconografía de sus películas. Este concepto de las letras que se van diluyendo en el espacio mientras te van contando la introducción de cuál va a ser la historia que vas a ver. En la película clásica Una Nueva Esperanza de 1977, podíamos ver cómo estaba representada de alguna manera la mirada de Lucas hacia la obra de Robert Louis Stevenson con su libro El Planeta del Tesoro, cuando vemos llegar a Obi-Wan y a Luke Skywalker a la cantina en Mos Eisley y ve todas estas especies, que era una alegoría a cómo Jim Hopkins se sentía al momento de llegar al puerto
y encontrar a todos estos marineros, lobos de mar que ya habían estado en aventuras, que ya habían conocido el mundo a través de la mirada de un barco. Pero se estarán preguntando, bueno, ¿por qué Miguel está hablando de Star Wars? ¿Qué me llevaría a eso? Bueno, son una mezcla de cosas. Primero, soy miembro de Star Wars Fan Club Colombia, que es un club de fans de la Guerra de las Galaxias. Segundo, porque hace unos días, el fin de semana pasado, se acabó en Anaheim la Star Wars Celebration, donde hubo una gran cantidad de información de lo próximo que se viene en películas, en series, en animaciones y en videojuegos. Y porque tuve la oportunidad de ver un video de Alberto Wasabi, al cual admiro mucho, un youtuber español que habla mucho de cinematografía y que hace un trabajo increíble de efectos especiales. Les recomiendo mucho que vayan a su canal. Alberto hizo un video que me encantó porque se dedicó a hacer una mirada acerca de cómo el trabajo de George Lucas con la franquicia de la Guerra de las Galaxias generó toda una nueva forma de hacer producción cinematográfica, en lo que tiene que ver con las miniaturas, en lo que tiene que ver con el trabajo de efectos visuales, en lo que tiene que ver con la sonorización y la musicalización. Hizo una mirada muy interesante acerca de cómo fueron los primeros trabajos a nivel de producción en los primeros productos de la franquicia de Star Wars y cómo ahora con series y películas nuevas hay una gran cantidad de elementos novedosos, tecnológicos, que han influido de manera positiva en la manera de crear nuevas historias, no solamente de Star Wars, sino que es tecnología que se ha implementado en otras producciones. A partir de ahí vino el interés y a partir de ahí quise contar esto que estoy seguro que no se los han contado en ningún otro canal, o eso quiero creer. Datos curiosos. Dennis Lawson, quien interpreta a Wedge Antilles en la franquicia original que abarca Una Nueva Esperanza hasta el Retorno del Jedi, es el tío del actor Ewan McGregor que interpreta a Obi-Wan Kenobi. Esa no la vieron venir. Los estudios Elstree en Londres fueron estudios que se emplearon para terminar de filmar la primera película de la Guerra de las Galaxias en 1976. En esos estudios se habían filmado antes una serie de películas acerca de Frankenstein y Drácula, protagonizadas por Peter Cushing, que interpretaba a Van Helsing, el cazador de vampiros, y por Christopher Lee, quien interpretó al mismo Drácula. Estamos hablando de películas que se hicieron casi 10 años antes de que se filmara Star Wars ahí. Más adelante, Peter Cushing interpretaría al gran Moff Tarkin, amigo y mano derecha del emperador en la franquicia de Star Wars, y Christopher Lee encarnaría al conde Dooku, a quien veríamos en episodios 2 y 3. Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Y episodio 2, El Ataque de los Clones, se filmaron inicialmente en Túnez, en una locación que eventualmente se convirtió en un hotel, pero lamentablemente se deterioró y no se cuidó adecuadamente. Para las más recientes adaptaciones cinematográficas y los demás productos audiovisuales que han salido de la Guerra de las Galaxias, se han filmado en otras locaciones que incluyen clima desértico. La estatua de Han Solo, congelado en carbonita, es la única pieza de utilería que actualmente tiene 20th Century Fox. Y obviamente pues ya no va a importar, ya que ahora se convirtió en Star Channel y Star Productions, que también es propiedad de Disney. El concepto del sable doble que utiliza el actor Ray Park en episodio 1, Una Amenaza Fantasma, con su personaje Darth Maul, se presentó a raíz de que en una de las prácticas de coreografía, el actor, jugando con el sable de luz a dos manos,
intimidara a Ivan McGregor y Liam Neeson, Lucas vio esto interesante y le preguntó a Park si era capaz de sostener un sable que tuviera 2 hojas. Park le dijo que solamente estaba jugando con los actores y Lucas de nuevo lo increpó muy seriamente y él dijo que sí. Y como consecuencia tenemos el sable doble en la franquicia de Star Wars. Y bueno, espero haberles contado algo que no supieran acerca de esta franquicia, que es bastante interesante. Hay mucho más por abordar. Sinceramente creo que lo hay, pero me parecía que ya hay mucha información acerca de cómo se originó, en qué idea está basada y todo esto. Quería hacer esta mirada acerca de la parte mitológica porque creo que es algo que pasa desapercibido y porque me daba la impresión de que son cosas que no todo el mundo conoce. Agradezco muchísimo que se queden viendo el video y quiero pedirles que me acompañen suscribiéndose al canal, dando like y creando comentarios. Esto me ayuda mucho y a ustedes no les cuesta nada. Les agradezco muchísimo. Nos vemos en el próximo video.